Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de este seminario. Mi nombre es Lili y soy iniciada en primer grado en la tradición Loxofía, fundada por nuestras guías y sacerdotisas Dain de Strega y Valderregulus. Este seminario, como sabemos, está inspirado en la tesis de la señora Ellen Friedman, titulada Como es arriba, es abajo, un sistema de la ética basado en valores para el clero wicano. El día de hoy vamos a tratar el tema de los problemas comunes en la comunidad wicca. Como les decía, vamos a hablar ahora acerca de lo que son los problemas comunes en la comunidad wicca. Para poder ver cuáles son esos problemas, la señora Ellen Friedman nos dice que encuentra 4 problemas que son muy comunes dentro de la comunidad, de lo que es la sociedad wicca y el neopaganismo. El primero es el problema de la autoridad. El segundo, la profesionalización del clero wicano. El tercero, el problema del abuso, familia y clero. Y el cuarto sería la crisis de fe. Vamos a ir desglosando uno por uno y voy a tratar de explicar lo que se trata cada uno de ellos. Iniciamos con el problema de la autoridad. Para poder entender un poquito este tema, vamos a definir lo que es autoridad y la ética, y también una palabra que estaría siempre presente dentro de toda la clase va a ser la palabra autonomía. Si buscamos en un diccionario, vamos a encontrar que la palabra autoridad significa la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. La palabra ética nos dice comportamiento moral de una persona como ser individual y social. Y la palabra autonomía nos dice que es la facultad de tomar decisiones propias con responsabilidad sin ser influenciados por otros. También en este problema vamos a hablar, sobre todo, durante toda la clase igual, vamos a relacionarlo con lo que nos dice la red de Wicca, que es si no dañas a nadie, haz lo que quieras. Poco a poco los vamos a ir retomando. Nos dice que hay una falta de consideración en lo que es la ética organizacional y la autonomía, porque la autonomía se le está dando más énfasis, sobre todo para los sacerdotes. Nos decía que se le está dando menos énfasis a la ética organizacional y más a la autonomía de los sacerdotes, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Que cuando los sacerdotes o las personas dentro de un coven no están evolucionando de una forma correcta, no son responsables, entonces van a tomar esa autonomía de la forma equivocada y van a querer imponer una autoridad, pero digámoslo así, enferma. La señora Judy Arrow, que es una sacerdotisa garneriana, nos decía que centrarse exclusivamente en la voluntad individual inhabilita nuestro sentido empático de conexión con otras personas, ¿sí? O otras actividades, otras acciones, ¿sí? Por eso ella nos dice que en la red, cuando nos dice haz lo que quieras, si no dañas a nadie, no solamente es darnos una autonomía, sino también darnos una libertad. Pero esa libertad nos está exigiendo una introspección, un discernimiento y también el tomar muy buenas decisiones, ¿sí? Por eso esta ley, esta red no puede ser la única ley en la totalidad dentro de la Wicca. Ella ya lo había expresado anteriormente, que sí necesitamos ciertos reglamentos, ciertas reglas, digámoslo así, universales dentro de lo que es la sociedad Wicca y el neopaganismo. Que dentro de un coven, dentro de un coven, dentro de una iglesia wicana, hay un orden sagrado, pero este orden sagrado, que es como lleva una jerarquía, es normal que haya una jerarquía, pero este orden sagrado está vinculado con amor y respeto hacia los demás, en lugar
de un mando y control. Ujú. También podemos encontrar que dentro de este mismo tema, que es la autoridad. En la sociedad, desafortunadamente, se piensa que la Wicca no tiene un gobierno, no tiene unas reglas, ¿sí? Que no tienen un control. ¿Por qué? Porque ha habido mala información. Entonces, ¿cómo se puede hacer que se haya una especie de control dentro de la Wicca? Es que todos tomemos una responsabilidad personal, ¿sí? Todos los individuos se supone que estamos evolucionando. Desafortunadamente, pues no es así, ¿verdad? No todos estamos dentro de esa evolución. Y de ahí nace la necesidad de proteger a los individuos, un grupo, a los individuos de una aquelarre, de un joven. Todos tenemos que funcionar en protegernos mutuamente, tanto nuestros líderes hacia los miembros del coven o de la aquelarre, así como entre nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo puede haber personas que a lo mejor no están ahí precisamente porque quieren evolucionar, sino están ahí porque quieren adquirir algo a beneficio propio, digamos poder, ¿sí? Que muchas veces esa palabra es muy fuerte y todo mundo la quiere tener en sus manos y para eso puede llegar a hacer cosas que no están. Les decía que el segundo problema sería la profesionalización del clero. ¿Y qué es la profesionalización? Es exactamente eso, que todas las personas que están involucradas en un coven tengan que aprender, tengan que ir a estudiar todo lo que necesitan para poder ejercer dentro de ese coven, ¿sí? Desafortunadamente, nuevamente, hay muchos wiccanos que piensan que institucionalizar la religión wicana es como poner una rigidez, y que esta rigidez va en contra de la autonomía que al llegar a esta área, a la Wicca, ellos han adquirido, ¿sí? Y va a mermar esa autonomía en ellos. Por lo tanto, cuando escuchan las palabras, por, digamos, clero, digamos, seminario, digamos, iglesia, es como que hay una resistencia a querer aprender de una forma metódica, ¿sí? Todo esto está basado precisamente en las experiencias que ha tenido cada persona en otras religiones. Como sabemos, la mayoría, o al menos personalmente, yo vengo de la religión católica. Entonces sí hubo ciertas experiencias, digamos, incómodas, no desagradables, afortunadamente, pero sí incómodas dentro de la religión católica. Y yo buscaba algo más. Entonces, la diosa me guió hasta Leuxofía, donde puedo entonces tener esa autonomía de poder decidir, tomar decisiones sin que nadie me influya. Puedo aprender y puedo pensar y puedo explayarme en lo que son mis ideas sin que nadie me esté, digamos así, tapando la boca y no lo digas, ¿verdad? La mayoría venimos de ese tipo de religiones que nos tienen, digamos así, subyugados. La señora Ellenberger, que es una socióloga, te reconoce que este problema se está dando porque hay mucho crecimiento en los medios de comunicación que están dando información y que desafortunadamente cuando la escuchamos, cuando la leemos, si no estamos bien centrados en lo que queremos saber, entonces la podemos tomar por el lado equivocado.
también hay un gran número de incremento de los adeptos, por lo mismo que les decía, porque están buscando algo diferente, porque están buscando una libertad. También te podríamos decir que ese deseo de legitimar a la religión, si también necesita que haya ciertos fundamentos, no nada más por el deseo de hacerlo, sino porque debe de haber fundamentos, debe de haber conocimientos del por qué lo queremos hacer. No es nada más irnos a la deriva, a que yo escuché este video y ya con eso siento que ya aprendí todo, ¿verdad? Para eso, y cuando a esto pase, se tiene que hacer una redefinición de funciones de lo que es, en este caso, el clero, pero también de todas las personas dentro del Coven que vaya a tener un ministerio, ¿sí? Por eso nos dice Ellen Berger de que hay muchas ventajas dentro de la profesionalización de la religión Wicca y del neopaganismo. La primera sería la aceptación y el respeto que tendría esta religión. Aquí en Estados Unidos ya está siendo reconocida como una religión, ¿sí? Pero sabemos que, por ejemplo, en México y en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, aún está esa resistencia por parte del gobierno en aceptar nuestra religión como legal. No la quieren legalizar fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay esos estatutos establecidos, esas normas establecidas que pueden decir, ok, pues todos se gobiernan de esta forma, así de que entonces sí va a haber, digámoslo así, va a haber va a haber una forma en que todos van a ir en el mismo camino, ¿sí? También va a haber más interacción en grupos sociales. Puede hacerse el visitar cárceles, visitar hospitales, dar una terapia, dar una guía, ¿sí? A personas que estén buscando algo distinto a lo que ya en otras religiones se tiene. Porque desafortunadamente en otras religiones te dicen, oh, esto es malo, todo es malo. Así es de que quieren algo donde se sientan respetados, quieren algo donde se sientan libres de poder expresarse, ¿sí? Por lógica hay una mayor responsabilidad, pero también va a haber una mayor estabilidad y se va a ver un reconocimiento legal en todos los ritos y todas las acciones que se puedan, que se hacen. Por ejemplo, digamos, en un rito de paso que es digamos, el matrimonio wicano y los ritos que son los importantes, ¿sí? Dentro de nuestra rueda del año, se pueden tomar como nuestras, digamos así, en una comparación en las iglesias católicas, que son las misas, en nosotros, nuestros ritos también se pueden tomar como legales y como importantes. Se les va a dar esa importancia, se les va a dar para ser reconocido totalmente, ¿sí? Ahora, el clero wicano no recibe una formación adecuada, ¿sí? Pero sí hay ciertos centros aquí en Estados Unidos donde se les da una formación y se les dan credenciales ministeriales, aunque todavía no se toma en cuenta la cuestión de las normas. Es decir, tú ya estás listo, ya conoces, pero ¿dónde están esas normas que les decía yo anteriormente, esas normas universales donde todos vamos a guiarnos, ¿sí? Para poder unificarnos? Ahora, no quiere decir de que esas normas tienen que ser las únicas, sino que cada joven también puede hacer sus propias normas, aparte de esas, que sean las necesarias, que sean las adecuadas para lo que ellos necesitan en su coven. Así como en cada familia, cada uno tenemos ciertas normas, ciertas reglas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Aquí sería
llegas a las 10 de la noche, ese es tu tiempo límite para estar fuera de casa, en ese hogar. En otro hogar puedes decir, ok, son más flexibles, puedes llegar hasta las 12 de la noche. En otro puedes decir, bueno, no, a las 8 nada más, ¿sí? Esas serían normas de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero están las normas que son universales, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en este momento se me ocurre decir, pues, si vas tienes que venir a un rito en cada sábado, en fin, ¿verdad? Es un ejemplo solamente. Entonces, cada joven va a poder establecer sus propias normas, pero también sería indispensable que se unificaran dentro de la Wicca y del neopaganismo, se unificaran ciertas normalidades para que puedan ser reconocidas por el gobierno y para que les den esa importancia y ese respeto que estamos pidiendo. Vámonos ahora al tercer problema, el problema de los abusos dentro de la familia y el clero. El señor Arnold Mindel nos define el abuso como el uso injusto del poder físico, psicológico o social contra otros que no pueden defenderse. El hecho de que un proceso o una relación sea abusiva depende del sentido de la capacidad de un grupo o individuo para protegerse. Nos llama la atención, o llama la atención aquí, de que en Canadá se hizo una encuesta a 67 brujas. De esas, 40 fueron mujeres y 27 fueron hombres. Dentro de todo esto, la mayoría, ¿sí? Digamos así, nos dice que 20 de los 27 hombres, o sea, nada más enfocado en este caso en los hombres, tenían una historia de abuso, ¿sí? Algunos de ellos también fueron víctimas de incesto y otros tantos que habían experimentado algún otro tipo de abuso, ¿verdad? Entonces se plantea esta pregunta, que si es una historia de un trauma, una experiencia compartida por la mayoría de los mexicanos. En otra encuesta, también de aproximadamente 500 personas, 500 brujas, nada más como un 30% o un 25% dijeron que no, que ellos no habían salido de otro coven, no habían salido de otro coven precisamente por algún trauma, ¿sí? O que no habían estado en otro coven. Entonces, esta seguridad que que se busca dentro de un coven es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen dañadas y si no han tenido una sanación, entonces vienen arrastrando esa historia, vienen arrastrando ese trauma y lo van a repetir dentro del joven, ¿sí? Ahora, no es un caso que nada más se dé dentro de la Wicca. Sabemos que todos estos tipos de problemas se pueden dar en cualquier grupo que haya, ya sea religioso o no, pero pues vamos a enfocarnos, nos vamos a enfocar aquí en este momento en nuestro tema, ¿verdad? Que es dentro de la Wicca. También nos dice que la socialización tiene muchas repercusiones. ¿Y qué es la socialización? La socialización es cuando, valga la redundancia, la sociedad te dice, esto puedes hacer, esto no lo puedes hacer, ¿sí? Y te está, por así decirlo, te está condicionando. Y todo eso tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado o se está acostumbrado a que si te dicen algo, si te hacen algo, tienes que quedarte callado. ¿Por qué? Porque son personas en alto rango dentro de ese grupo. En este caso, digamos, dentro de un joven. Un sacerdote es una persona de alto rango
dentro del coven. Así es de que si esa persona, si ese sacerdote te está faltando al respeto, te está humillando, pues te tienes que quedar callado. ¿Por qué? Porque vienes aprendiendo eso desde chico. Y esas son las repercusiones de la socialización, el aprender a no defenderse. Aquí es donde la ética organizacional siempre tiene que entrar. ¿Por qué? Porque esta ética nos dice de que va a haber siempre estatutos, va a haber ciertas reglas, regulaciones que deben de ser llevados a cabo y deben de ser, disculpen, se me fue la palabra, debes de hacerlo, ¿no? Tienes que hacer perdón, estas reglas tienes que llevarlas a cabo. ¿Para qué? Para que el grupo funcione bien, para que el grupo se respete uno a otro, ¿sí? Si no hay una ética en la persona, no va a haber ética hacia afuera, hacia los demás. Para el neopaganismo y para la Wicca, nos dice que todo tiene un carácter sagrado, incluido el yo. Y es muy poderoso para los individuos que se han ido socializando repetidamente el dudar de su autoestima y aceptar como natural su posición de impotencia. Por eso cuando llegamos a la Wicca y vemos que se puede hacer este tipo de magia, se puede tener un control en cuanto a la voluntad, nos gusta y entonces ahí sabemos que tenemos una autonomía. En el ciclo de abuso de las familias también puede ser, también vienen esas repercusiones. Hay una frase que escuchaba yo que decía, te traumé con todo mi amor. Esas repercusiones son muy, muy altas porque igual, como hay una persona que es autoridad, que son nuestros padres, entonces también nos quedamos callados, no decimos nada y aceptamos todo lo que nos digan. Y lo mismo, lo traemos hacia nuestro coven. Entonces, todo esto hace que haya facilidad, que haya un abuso por parte en las religiones, ¿sí? Hay muchos profesores wiccanos que creen a menudo que tener relaciones sexuales con sus alumnos es normal. Aquí podríamos decir que hay cierta ignorancia o fanatismo, porque lo hacen y con esto extorsionan y con esto obligan a sus miembros a tener ese tipo de relaciones sexuales y fomentan a lo que es una violación, ¿sí? También hay otros tipos de abuso como son las sustancias y desafortunadamente hay aquelarres que hacen este tipo dice aquí, de paganos de fiesta, ¿verdad? Que se reúnen varias veces durante un mes y pues empiezan a tomar, a ingerir sustancias, digamos el alcohol, digamos drogas, ¿sí? Y lo peor de todo es que aún así en esos aquelarres, esos jóvenes, admiten que lleven a sus niños, ¿no? Entonces ahí también está ese abuso psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven como algo normal, que los niños sean parte de esas fiestas paganas, ¿no? Donde está ese consumo de sustancias que le causan daños al cuerpo y los niños van creciendo con esto. Todo esto repercute mucho porque cuando ya hay una violación, no nada más sexual, sino hay una violación a tu integridad, la fe se va perdiendo, se va dañando y entonces ahí se rompe esa conexión, se rompe esa vibración positiva que pudiera existir en el fanatismo y en el coven y se va a desintegrar. Ahí podemos dar nuestro salto a lo que es
el problema de las crisis de fe. La señora Friedman nos dice aquí, nos comenta que durante los 19 años que ella estuvo perteneciendo que ha estado trabajando en la comunidad wicana, ha sido testigo de frecuentes actos de abuso, y aunque ella ha aconsejado cómo pueden solucionar esos problemas, ¿verdad? Nos dice que hay individuos, familias y comunidades enteras que han sido victimizados por gente que decían ser sacerdotes, sacerdotisas y maestros wicanos. Estos individuos eran éticamente ignorantes, mentalmente inestables o intencionalmente maliciosos, ¿sí? Así es de que tenemos que ver cómo todo esto daña a las personas, daña a los miembros del Coven. Todas estas personas que ella estuvo atendiendo, incluso tuvieron depresión, mostraron ansiedad, estrés postraumático y también hasta ideas suicidas, ¿sí? Estas experiencias no son nada más en ciertas situaciones, en ciertas religiones, como vemos aquí, ella nos está hablando acerca de los jóvenes wicanos, así es de que se tiene que tener un gran cuidado cuando uno busca un coven. Tenemos que ver que los sacerdotes, que los líderes sean personas que de veras quieren ayudar a los demás, ¿sí? Cuando los individuos depositan su confianza en un grupo, se vuelven vulnerables debido a la mayor exposición que implica la dependencia de los demás entre ellos mismos, ¿sí? Se quiere una seguridad. Uno llega a esos lugares, los adeptos llegan a esos lugares porque se sienten seguros, porque sienten que llegan a una familia que los va a proteger, ¿sí? Si un grupo protege adecuadamente los intereses y derechos individuales en sus miembros, la exposición está protegida y la seguridad en la confianza puede florecer, o incluso hasta el punto de convertirse en una expresión de fe, ¿sí? Como nos dice aquí, una crisis de fe puede ser originada por un abuso de autoridad, ¿sí? Aquí nuevamente volvemos a retomar la palabra autonomía. ¿Por qué? Porque al nosotros o al quedarse las personas calladas acerca de ese abuso, están favoreciendo a la autonomía de la persona que está abusando. Desafortunadamente, cuando hay una queja, cuando se saca ese problema, cuando se trata de que salga a la luz, las demás personas, las personas que están hablando, son acusadas hasta por los mismos compañeros, ¿sí? Y les dicen que no es cierto, ¿sí? Llega el punto a que pueden incluso sacarlos del coven, ¿sí? Entonces, esa autonomía es un arma de doble filo. Si no es hecha con responsabilidad, entonces va a traer un abuso de autoridad. La autonomía completa significa la ausencia de responsabilidad, ¿sí? No hay métodos para resolver estos conflictos, salvo el aceptar el comportamiento o abandonar la comunidad, como les venía diciendo. Los acontecimientos traumáticos de cada persona dentro de estos jóvenes destruyen los lazos que sostienen a un individuo a la comunidad. Los que han sobrevivido aprenden que su sentido del yo, de su valía, su humanidad, dependen de un sentimiento de conexión con los demás. La respuesta de la comunidad
que tiene es una poderosa influencia en la resolución final del trauma. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? La solución es el restablecimiento de esa brecha que hay entre la persona traumatizada y la comunidad dependiente, ¿sí? Primero, se tiene que hacer un reconocimiento público del suceso traumático. Y en segundo lugar, de alguna forma, de la acción, y es una acción comunitaria, es decir, debe haber una concientización grupal responsable. Una vez que se reconoce públicamente que una persona ha sido dañada, la comunidad debe actuar para asignar la responsabilidad del daño y reparar la lesión. Estas dos respuestas, que es el reconocimiento y la restitución, son necesarias para reconstruir el sentido de orden y justicia de la persona sobreviviente. ¿Sí? Entonces, como vemos, la autoridad debería de ser no el mandar o gobernar a personas o subordinarlas, sino sería llevarla por el lado de que la persona que sí está bien informada, la persona que sí está bien formada dentro de ese coven, dentro de la Wicca, ella es la que debería, se le puede decir una autoridad, pero una autoridad basada en el amor, basada en el respeto mutuo, ¿sí? Porque es una autoridad consciente. Y nuestra autonomía tiene que ser también consciente y responsable. Nuestras palabras, que son haz lo que quieras mientras a nadie dañe, no es nada más a terceros, es también a uno mismo. Es el ser consciente de que todo es sagrado, todo, y debemos respetar todo lo sagrado. Nosotros, o en este caso, con una conclusión que he llegado es que estamos evolucionando juntos en perfecto amor y perfecta confianza, perfecta armonía. Y eso, en lo personal, lo he encontrado en Doxofía.